Bueno, bueno, creo que ahí sí me oigo, sí, sí, ahí tengo sonido. Sí, se oye. Ya tengo listo. Falta esperar que ingrese el profe y ya, damos inicio. Voy a grabar. Ayer tenemos un inconveniente con la plataforma de YouTube, entonces va a tocar grabar esto diferido. No se va a poder grabar ahorita en vivo. Entonces va a grabar la clase y después la subo. Bueno, ya apenas han llegado dos estudiantes, Miguel Ángelo y David Alejandro. Vamos a esperar a ver, vayan ingresando más. Los que están aquí conectados, ¿se conectaron por plataforma o por el link que les pasé? Por favor, si quieren, escríbanos y voy a ver si está activo el chat de una vez. Está activo el chat. Listo, ya está activo el chat, chicos, ya pueden escribir. Ok. Hoy vamos a hacer la misma dinámica ayer para la asistencia. Listo, muchachos, al final de la clase, por favor, escriben sus nombres completos eh, en el grupo de WhatsApp. Solo al terminar, listo, no, ahorita no. Bueno, vamos a ver qué pasó con el profe y a ver, no, no sé si tenga el link. Sí, desde esta mañana todo lo tiene. Ok, ok. Aquí no, Sebastián Lesmes es un estudio. Ya listo, creo que ya. ¿Se me escucha bien? Claro. Quería Aló, para aló. identificar el nombre, porque no sé por qué nos acordamos. Ah, listo. Perfecto. No se oye, profe, creo. ¿No? Ahí, Ah, no, aló, ya. aló, Listo. aló. Ok, ¿Sí? ¿Bien? ya. Sí, ¿Perfecto el volumen perfecto. y todo? Listo, sí, no hay Listo, problema. vale, vale. Listo, en un segundo ya les comparto pantalla para comenzar. Buenas tardes a todos, chicos. Segundito. Entonces, denme un segundo por aquí ya. Bueno, mientras empezamos, les voy recordando otra vez, al final de la clase, por favor, escriban sus nombres completos en el grupo de WhatsApp, por favor, completos, los dos nombres y los dos apellidos, si es posible. Y creo que ya damos inicio, profe. Sí, dame un segundito. Es que Ah, estoy ok, acá ok, cuadrando una cosa listo. para unas presentaciones y ya un segundo. Ya la inicio. Chicos, por favor, traten de enviar sus hojas de ruta lo antes posible, porque ya casi nos acercamos al 21, entonces, recomendación eso, pues ya que nos quedan 5 días. Entonces, por favor, pendientes que yo he visto que faltan bastantes estudiantes para la hoja de ruta. Un segundo. Un problema con la presentación y ya lo arreglo y comenzamos. Qué pena con ustedes. Esta no es. Bueno, listo. Creo que ya. Ya, listo. Ahora sí, qué pena con ustedes. Ahora sí. Damos inicio.
David, no sé si me puedes hacer un favor. Tenía el video que te iba a pasar, no te alcancé a pasar el link ahorita. Pues no sé si lo puedes revisar como en mute No, sí, sí, para que no. me El confirmes. ¿No? noticiero, si no. No, otro video que ¿Otro? tenía por ahí. No. Sí, sí, sí. O sea, ¿Cuál? como revisarlo y saber si lo puedo poner ahorita mientras yo voy explicándole unas cosas a los chicos, ¿vale? Ya te lo envío por... Sí, sí, es que no lo tengo. Listo, listo, ahí está, ya. Entonces, listo, chicos. Ahora sí. Lo que nos corresponde a la pantalla se ve bien, ¿todo claro? Sí. Sí, sí, Me profe. Ahí confirman ya, por ahí, vale. Listo, ya vale, todo bien. perfecto. Un segundo, si no puedo agrandarlo acá. Dame un segundo, listo. Listo, ahora sí. Bueno, principalmente, pues hoy vamos a hablar de la influencia de los medios de comunicación y digamos que el impacto que tienen hoy día en aspectos de la vida cotidiana de nosotros como individuos y miembros de grupos culturales, ¿vale? Y cómo se ha, digamos que expandido este fenómeno de lo que llamamos posverdad o fake news, que es algo muy común hoy día, sobre todo en como la situación en la que nos vemos en estos momentos, en el presente, que es la pandemia del COVID-19. Digamos que se difunden muchas imágenes, se difunden videos incluso, que hacen parte de otro tipo de prácticas de ciertas personas para desmentir o para crear pánico o generar ciertas reacciones en el receptor. ¿Listo? Entonces, como bien sabemos, los medios de comunicación son principalmente la televisión, la radio y pues ahorita, digamos que desde que empezamos el año 2000, el Internet, digamos que es algo que se ha disparado bastante. ¿Y por qué se le ha dado tanta importancia, digamos, al Internet y no tanto a la prensa escrita o la radio, que incluso tiene bastante importancia? ¿Sí? No quiere decir que la radio haya quedado de lado o la prensa escrita, la prensa de periódicos escritos como El Tiempo o El Espectador, por ejemplo, acá en Colombia hayan perdido importancia. No, pero sí el Internet se ha convertido como la fuente principal de información acerca de cosas muy cotidianas, tanto la realidad colombiana, si lo acercamos a nuestro contexto, como también el contexto internacional, de todo aquello de la pandemia cuando recién empezó en China y todo ese tipo de informaciones que se fueron filtrando, vamos a ir comparándolo y vamos a ir acercándonos a eso a partir de diferentes perspectivas, ¿vale? Entonces empecemos con esto de las fake news para hablar de los medios de comunicación y por qué es tan importante tenerlas en cuenta antes de hablar del Internet y cómo ha sido el impacto de las cosas que ustedes, digamos, de alguna manera ya conocen y ya saben porque es algo que usan cotidianamente, ¿no? El Internet es algo casi que vital en la vida del ser humano hoy día, sobre todo con la situación en la que estamos viviendo, porque muchas personas recurren a la opción de esto, de una educación virtual, de unas clases virtuales, de la prensa digital, ¿sí? Ya no se puede salir a comprar el periódico o una revista, o si siguen en emisión, claramente, pero no es la misma situación de cuando estábamos, digamos que alejados o distanciados del contexto de la pandemia, ¿vale? Entonces déjenme, eh, muevo esto un poquitico para acá, para poder, listo. Entonces, resulta que las fake news es lo que pretenden causar en el receptor, perdón, cuando hablamos de los tipos de canales de comunicación, sobre todo se dan demasiado en los medios digitales, en el Internet, bastante, lo que pretenden es escandalizar, digamos de alguna manera, o crear sensaciones en ese receptor. ¿A qué me refiero con esto de sensaciones? ¿Sí? Sensación de un pánico, o de asombro, o de curiosidad, o de morbo incluso. Digamos, esta palabra es algo que vamos a usar bastante el día de hoy, ese morbo que generan las fake news por el hecho de ser extraordinarias. No es algo que veamos cotidianamente. Entonces, si lo publican en Facebook y dicen breaking news o última hora, entonces yo ya digo, solamente por el hecho de que tenga esa frase, que es una noticia totalmente veraz, ¿vale? Pero hay que confirmar otro tipo de ítems que hacen parte de esa noticia para realmente afirmar que es una noticia veraz y que corresponde a unas fuentes confiables,
¿vale? Entonces, como vemos acá en este apartado cortico, dice relativo a o denotado circunstancias en las que hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que la apelación a la emoción y a la creencia personal. ¿Listo? Entonces acá lo que es la importancia, lo que les digo, las emociones en primera medida y hay una creencia personal. Apuntar esos grupos culturales que dependen más de la oralidad, del voz a voz, ¿sí? Llamémoslo vulgarmente de lo que llamaríamos el chisme. ¿Sí? Apuntar esos grupos culturales y generar pánico dentro de esos eh, grupos culturales para así hacer la noticia, hacer pasar la noticia como veraz, ¿vale? Entonces, no sé, Daniel, creo que hay alguien, no sé si por error o qué había sucedido, había levantado la mano para que me confirmes, porfa. Creo que No, había no, sido Gabriel. no se ha levantado la mano. Ah, ok. Sí, no es que acá me apareció una notificación de que Gabriel había levantado la mano. No, ¿Listo? tranquilo, no hay Vale, problema. vale. No pasa nada. Entonces, continuamos. ¿Por qué creemos en las fake news o cómo funcionan las fake news? ¿Listo? Digamos que eso se pretende, digamos, se usa bastante, como yo les he reiterado ayer, como con la comunicación no verbal, en cuanto a el contexto político, ¿sí? Cuando hablamos de un contexto político y hablamos de redes sociales, son cosas que van totalmente de la mano, ¿sí? Porque si bien antes la publicidad de la política, o bueno, normalmente la publicidad de la política está en algo tan común como la calle, en vías públicas, donde yo a plena vista paso por digamos, una avenida Caracas con 45, una avenida Caracas con Marley, una autopista norte, ¿sí? Yo veo bastante publicidad de diferentes candidatos a la alcaldía, al consejo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero algo mucho más importante, algo que va mucho más allá de eso, de, digamos, esa contaminación visual o ese spam, llamémoslo, en el término anglosajón, que vemos en las calles. Y es cómo funcionan esas fake news para desprestigiar, si vamos a tomarlo desde ese contexto, o para asustar. Vamos a verlo en un ejemplo un poco más adelante para que lo tengamos en cuenta, pero es principalmente eso, como el morbo o el llamado clickbait, que vemos acá, que es el clickbait, que yo veo un titular que dice, por ejemplo, así era, vamos a verlo más adelante, pero igual se los adelanto, así era la bodega de Petro con la que movía sus redes sociales. ¿Sí? En el caso de las elecciones presidenciales, que hubo siempre ese rumor político de que Gustavo Petro, candidato a la presidencia, tenía una bodega y que explotaba a ciertos individuos allí para mover sus redes sociales, para trabajar aquello del clickbait, para generar una campaña de desprestigio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, eso es el clickbait. Todos esos titulares que generan un morbo y una curiosidad obsesiva en la persona, los llevan a cliquear allí y a leer de qué se trata. ¿Vale? Esto de las fake news también tiene que ver bastante con el pago de publicidad, ¿sí? Resulta que los motores de búsqueda en el Internet funcionan bastante con eso. Yo pago cierta cantidad de dinero, o no solamente los motores de búsqueda en Facebook, para que una publicación en cierto radio, no sé, de 10 kilómetros, de 20 kilómetros, donde estén ubicadas ciertas personas que tengan ciertos intereses, yo puedo hacerles llegar ese video o esa noticia o ese artículo o esa foto comprometedora, ¿sí? Entonces la gente, a medida que le llega esa publicidad, llamémoslo así, ese artículo pago, reacciona con los diferentes ítems de Facebook, con un me divierte o me enoja o hace un comentario o lo comparte y esa persona luego la comparte en otras dos y otras tres y otras cuatro y así sucesivamente, pero no están, digamos, dejándose, am, no están dando, digamos, un poco de tiempo para pensar, cliquear el artículo, leer lo que hay dentro, sino que simplemente vemos un letrero, un titular, digamos que llamativo, y es lo que hacemos de uno es compartir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿con qué lo podemos relacionar con lo de las fake news? Entonces, no sé, el rumor también, si lo hayan visto, o la noticia que hayan visto en algún momento de que el coronavirus puede curarse con algo, con una agua de panela, con otros ingredientes, que apareció en la noticia, o también una imagen que decía que la cura esos son fake news, hacen parte también de las fake news, porque son imágenes y porque están en una red social, no todo el mundo, no todas las personas que acuden a una red social, o a todos los grupos culturales, pero sí una gran parte, chicos, porfa, con los rayones, no sé quién será, y colaboran. Voy a
desactivar acá las anotaciones en la pantalla. Entonces les decía, resulta que con esto del COVID-19 o coronavirus, como se conoce coloquialmente, empezaron esos rumores, ¿sí? Como de la gente a publicar imágenes de los supuestos remedios caseros que un médico en un video, también un supuesto médico en China había curado o había visto mejoría en un paciente haciendo determinadas cosas con remedios caseros, como lo que les decía, o cosas ya más de tipo de creencia religiosa, que si uno abría la Biblia, por ejemplo, que ese es el rumor de estos días, en la mitad de la Biblia, digamos, en la página que el número fuese la mitad, por ejemplo, tiene 400 páginas, en la página 200 iba a aparecer un cabello, ¿sí? Y ese cabello se metía en agua y se ponía a hervir el agua y ya, listo, esa era la cura para el coronavirus. Todo ese tipo de información hace parte ¿de qué? De las fake news. ¿Listo? Entonces me están diciendo por allí que no se escucha. ¿Listo? No sé si David me está escuchando claro ahorita en lo que estoy diciendo. No, aquí sí está perfecto. No sé, los chicos deben revisar su internet. Algo Sí, les yo creo que haga más bien es a que como local. varios escribieron, entonces alcancé a pensar que sí era problema de acá de la Pues por conexión. favor, no en la pantalla que la verdad no tengo Listo. como borrar. Te está fallando el micrófono otra vez, David. Entonces ya la hago. Listo, vale, vale. Entonces, nos preguntan por el chat, déjenmelo ahora porque hoy no tengo segunda pantalla, qué pena con ustedes. Me demoro un poquito más en ver el chat. Dice, ¿cómo se puede detectar una noticia falsa de una verdadera? Ya vamos a ir a eso, Yolanda, ¿vale? Vamos a ir llegando a eso poco a poco. Entonces, resulta que, por qué se crean las noticias falsas o por qué se generan en ciertos contextos culturales o políticos? ¿Sí? Eso no solamente, si bien yo lo mencioné en un contexto político y el ejemplo del caso de las elecciones, también sucede que es para darle, llamémoslo, visibilidad, se llama eso, a una página. Entonces, una página que no tiene casi seguidores en Facebook o que necesita crecer para luego que alguien la venda y la convierta en una página de un noticiero, de una tienda virtual, etcétera, etcétera, hace ese tipo de cosas. Empieza a publicar esos artículos y hace crecer la página a partir de esos artículos. Entonces, un ejemplo clásico del clickbait sería como, esta mujer tomó un líquido mágico y a los 10 días mira lo que sucedió. ¿Sí? Y pone una imagen de una mujer que probablemente hizo ejercicio por mucho tiempo y luego cambió su apariencia, pero no tiene nada que ver con lo que están diciendo ahí. Y son simplemente estrategias de las fake news para engañar a la gente. ¿Vale? Entonces, continuando, ahora sí vamos a ver los tipos de fake news. Esto era lo que me refería con las campañas de, digamos, de las elecciones, de desinformación. Entonces, es lo siguiente, cuando en Twitter se utiliza mucho el hashtag, que es lo que vemos acá, que es Qué pena, esto. profe. Dime, Es que dime. se ve un recuadro ahí atravesado. No sé qué será. ¿Un recuadro? No, pero Sí, acá en la pantalla no tengo nada. no sé si sea otra ventana o algo así. Espérate, espérame, entonces dejo los Listo, ya, lápices ya, ahí. ya. Se pasó para el lado derecho, pero ya se más clara la... Ah, creo que era el recuadro de la cámara y de los participantes. Ok. Listo. Entonces, este tipo de tendencias, por ejemplo, en Twitter se llaman tendencias. Pero está tapando un poquito la información. Dime, Eso dime. está bien. Sí, no, espérate que no sé, ya, creo que ya lo minimicé. Ahora sí mejor. No. Ahí está, ya. Ahora sí, ya. ¿Sí? Perfecto. ¿Perfecto? Listo. Vale, dale, qué pena. Entonces, resulta que las campañas de desinformación contribuyen bastante a hacerle creer a la gente que determinado candidato va en la punta con respecto a otro, ¿sí? Entonces, utilizan ese tipo también de encuestas que se hacen en las elecciones y dicen que estas encuestas que hizo tal organización que probablemente está sesgada, dictan que candidato A va ganando sobre candidato B, ¿sí? Esas campañas de desprestigio muestran ese falso contenido que les digo, por ejemplo, de las encuestas para engañar a la gente. Entonces veamos el ejemplo que nos tienen acá en el texto. Dice, por ejemplo, tras el reciente tiroteo acontecido en un instituto de Florida, una serie de bots rusos crearon discordia emitiendo opiniones controvertidas al respecto. El objetivo de estas maniobras es dividir a la sociedad e introducir ideas equívocas a los usuarios. ¿Sí?
Eso es otro ejemplo muy común, ¿sí? De lo que son los bots. ¿Quiénes hacen eso en ese caso? Usualmente hackers que contratan algunas personas o figuras públicas Sí, u organizaciones para desprestigiar algún tipo de decisión política en determinado contexto. profe, es que dicen que no se escucha nada. No sé si, si el micrófono está un poquito bajito o... Déjame Porque yo lo revisar. escucho perfecto. Yo no sé, a algunos estudiantes sí les está molestando. No sé por qué. Qué Yo raro. también escucho bien por acá. Ve, sí, se me hace muy raro. Sí, no sé qué está Es pasando. que algunos dicen que sí, otros dicen que no. Creo que es más la conexión hasta ahora porque tal vez debe estar congestionada. Sí, yo Que creo también. tanta gente. Entonces, Debe ser eso. les recomendaría que Espérate, mira, a cierren ver si otras puedo ventanas. acomodar, calibrar un poco el micrófono. A ver, si A de los pronto estudiantes sí. les recomendaría que cierren otras ventanas, solo dejen abierta ahorita esta, ¿listo? La de la clase. Voy a probar el micrófono rápido. Si le puedo subir el volumen un segundo. Aló, 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 aló. Creo que en el mezclador se puede subir. Sí, yo voy a mirar acá. Yo lo estoy abriendo. Mm, No, pero ahí está el volumen full, o sea, está bien, está balanceado y todo. Es que yo sí lo escucho perfecto, no sé, toca a los estudiantes que revisen por favor su computador. Listo, bueno, continuemos entonces, Ok, chicos. continuemos, sí, mientras. Listo. Entonces, esas campañas de desinformación normalmente la contratan a ciertos individuos expertos en informática para hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Y tienen como finalidad crear discordia entre las personas o crear ese desacuerdo para que no se llegue pues a una solución o presionar al gobierno para que tome una decisión al respecto en determinado contexto, ¿vale? Entonces acá viene la noticia que les comentaba, ¿listo? Y cómo se utilizan ciertas imágenes falsas con montajes que se hacen, por ejemplo, en softwares como Photoshop o como Illustrator, que cambian imágenes de una foto para poner logos a conveniencia según la situación que se esté tratando de manipular. Entonces veamos la noticia real que dice acá abajo a la izquierda. Telemarketing contrata 1.500 metros. Bueno, eso es como una noticia en portugués, que básicamente es como lo que dice ahí, básicamente es que se contrató como un amplio lote para un call center, ¿vale? Y lo que pretenden hacer ahí es, con esas mismas fotos de ese call center, le cambian los logos y se dan cuenta. Entonces tenemos acá estos logos de acá, este logo de acá que es de algo totalmente distinto, y los cambian por los logos de la campaña de Gustavo Petro en su época, ¿vale? Y de pronto borran lo que estaba acá a la derecha para confundir. Y entonces acá le ponen el titular de la falsa imagen de la supuesta bodega de Petro. La supuesta foto de la bodega de Petro es una imagen de un call center brasileño y ya es de un periódico, ¿sí? De un diario de prensa que confirma que la noticia efectivamente era falsa, ¿vale? Entonces así se van identificando. Ya vamos a ir poco a poco viendo cómo se identifican. En este caso, pues es por las imágenes, que se utilizan normalmente imágenes falsas, ¿sí? Hace poco se estaba utilizando, ese video no creo que lo pueda poner porque es de un noticiero, pero bueno, más o menos les hago el contexto. Se estaba comentando de un video que había un montón de gente apilada en la entrada de un supermercado y se hacía referencia que era la gente que quería ir digamos, a mercar o a recoger suministros para la cuarentena en Alemania, perdón, no recuerdo, bueno, no recuerdo el país en el que se pretendía decir que era la situación, pero realmente eran imágenes del año pasado de lo que conocemos como el Black Friday, que son toda esta época de descuentos surge de Norteamérica y se ha expandido bueno, por toda Europa, que incluso acá en Colombia también está presente ese tipo de marketing. Y era un video viejo como de diciembre, donde estaban los clientes pues apilándose al frente del supermercado para que pudieran agarrar rápido algún producto deseado, ¿vale? Entonces ahí es donde juega un papel crucial la identificación de las fuentes. Así que si ustedes van y cliquean, miren, bueno, este periódico de dónde salió, ¿sí? ¿Qué más noticias tiene? Voy a ver, voy a revisar. Lo mismo en este caso, ¿sí? Acá tenemos la silla vacía que confirma y acá pues el periódico brasilero que es de donde originalmente es la noticia.
¿vale? Es básicamente la modificación del contenido para adaptar un mensaje dependiendo sea positivo o negativo, ¿vale? Me muevo acá. Uy, no sé, no cambia. Ya, ahora sí. Uy, listo. Espera, miro el chat, que creo que los chicos están diciendo algo más. No me carga el chat por acá. Ya, listo. Sí, sí, algunos están como, nos dicen que se escucha cortado y otros no. Bueno, continuemos. Contenido fraudulento. Es un contenido original, como dice acá, pero es falso. ¿A qué me refiero con esto de que es contenido original? Se toman fotos de algún lugar, ¿sí? Parecido como a lo de el contenido manipulado, pero no hay una base, ¿sí? Se afirma, por ejemplo, no, Corea del Norte hace una amenaza a Estados Unidos y pretende lanzar misiles. Un titular que diga de esa manera. Entonces, otro noticiero simplemente lo que puede hacer con ese titular para ganar likes o reacciones o que la gente se interactúe en los comentarios con esa página determinada, es decir, en este caso, esto. La ONU declara oficialmente el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, o sea, titulares un poco más sensacionalistas en ese sentido, que nos digan, bueno, realmente está pasando esto y se armó una tercera guerra mundial y estos son los que están de tal bando y estos están de tal otro, pero no hay una base alguna, simplemente utilizan ese tipo de titulares para llamar la atención. O las famosas cadenas de WhatsApp, ¿sí? ¿Que de dónde viene eso? Realmente uno se pregunta, bueno, sí, me están mandando esto y qué va a suceder esto con la Tercera Guerra Mundial en tales y tales países y que, por ejemplo, el presidente Donald Trump tomó tal decisión. Pero bueno, ¿de dónde viene esa fuente? ¿Por qué lo creo? Porque simplemente es una cadena de WhatsApp y la están enviando masivamente. No, hay que detenerse y analizar la información, ¿vale? Contenido robado, ¿listo? Este es muy común. Se utiliza sobre todo para la extorsión, ¿sí? O ganar visibilidad. Entonces, yo, por ejemplo, hice en una página para hacer, digamos que sátira política con algún meme que se haga en una página web de Facebook. Entonces, otra página lo toma, lo hace suyo y gana reacciones. Eso es básicamente también las fake news. O que toman noticias y las convierten en una imagen, ¿sí? Como lo que ha estado sucediendo con las declaraciones polémicas del presidente de la República diciendo que, por ejemplo, un panadero, haciendo en promedio un panadero, una persona, perdón, más que un panadero, el dueño de una panadería y sus empleados, cada uno está devengando 2 millones de pesos, ¿sí? Entonces eso lo convierten en imágenes, en memes, se vuelven virales, se hacen tendencia. Y lo que sucede es que muchas páginas empiezan a tomar de otras, ¿sí? A tomar de otras ese tipo de información. Y a través de eso, aunque ustedes no lo crean, a veces se informa mucho más la gente que realmente por los contenidos noticiosos de periódicos digitales que tienen plataforma digital como El Tiempo, como El Espectador, ¿sí? Como la revista Semana. Entonces uno dice, bueno, pues yo veo acá al presidente en un meme, en una imagen, pero pues, ¿qué quiere decir esto? Y ahí sí voy a investigo. Resulta que el meme ya me ha explicado gran parte de lo que quiere decir, de lo que está exponiendo esta situación, ¿vale? Entonces, en respecto a eso, esto también es el contenido robado para la extorsión, que usualmente no lo llamamos fake news, pero, o bueno, sí hace parte de las fake news, pero también se presta para ese otro tipo de situaciones donde personas inescrupulosas pues toman imágenes falsas que no son de ellos para acceder a una especie de relación virtual con otra persona. ¿Listo? Fotos robadas, esto también se presenta bastante. Entonces, veamos este caso, es un ejemplo que sucedió ya hace unos años. Voy a leérselos para luego explicárselos, ¿vale? Nos dice, en el 2007, cuando tenía 14 años, subió fotos de sí misma en bikini y ropa interior a su cuenta privada de Photobucket. La idea era que su novio las pudiera ver fácilmente, pero todo se salió de las manos cuando alguien hackeó su cuenta. Entonces, las imágenes fueron vistas por miles de personas públicas en sitios de pornografía y pedofilia, sufría acoso por sus compañeros, a punto de tener que cambiarse de escuela más de 3 veces. Allí entró en depresión al grado de intentar suicidarse. Bueno, ¿cuál es la importancia de esto? Que ese tipo de imágenes que no tienen un nombre, no tienen como una marca de agua, llamémoslo así, no tienen nada que nos informen de que realmente tienen una finalidad este tipo de fotos y que yo les posteo en las redes sociales sin ningún tipo, pues, llamémoslo de precaución, pueden terminar en eso.
¿sí? Una foto tan sencilla que es de una chica en la playa disfrutando el día se convierte en algo como una foto para suplantar una identidad y que corresponda a otra totalmente distinta que no tiene que ver nada con la niña. Y pues esas fotos las ven miles de personas que acceden a estos sitios web de pornografía, ¿vale? ¿Listo? Fuera de contexto. Eh, digamos que esto de fuera de contexto es las imágenes que de las cuales se toma solamente una parte o una porción, ¿sí? Por ejemplo, el caso de sí, de hace unos meses ya bastantes, donde hubo bastante polémica y que se discutió muchísimo, que el caso de protestas y manifestaciones de parte de estudiantes de universidades públicas, un momento cuando la manifestación llegó a la calle 30 y bueno, donde queda el RCN Radio por la Caracas 30 y bueno, recuerdo 39 más o menos creo que es eso. Y hubo, digamos, un enfrentamiento entre el SMAT y los estudiantes. Entonces, ¿qué pasó allí? Primero la noticia que salió a la luz, la primera noticia que salió a la luz es que los estudiantes estaban atacando al SMAT los estudiantes estaban atacando al SMAT con Molotov, ¿sí? Y en algún momento se ve la imagen, que es lo que enfocan los periodistas en ese momento, de un policía en llamas, ¿sí? De un agente del ESMAD en llamas. Pero luego vino otra noticia a tratar de desmentir eso y a decir que probablemente era uno de los mismos uniformados el que había lanzado eso para que digamos, el ángulo en el que estaban grabando allí se viera como si los estudiantes tuviesen la intención de herir al uniformado, ¿vale? Entonces, ese tipo de situaciones son las que se presentan para diversas interpretaciones y las llamaríamos como fuera de contexto, que solo se muestra una porción de la noticia para esconder esa otra y que crezca, digamos, una posición de parte de la persona de todas las personas que se acercan a esa noticia y digan, uy, no, sí fue el estudiante. O definitivamente digan del otro lado, uy, no, sí fue el uniformado y digamos que hay que aclarar esto. Entonces, se presentan ese tipo de digresiones o de discrepancias para que, para que se concentre la atención en esa noticia, ¿vale? Un segundo. Ya listo. Entonces está la sátira o parodia. Estas son también fake news, pero pues la gente no suele confundirse mucho con ellas y determinan desde un principio que no hacen parte de un contenido veraz y lo saben, la mayoría de personas que acceden a este tipo de contenidos lo saben, porque saben que son contenidos satíricos o irónicos, páginas que son supuestamente noticieros, pero los mismos titulares te dan a ti una idea de interpretación de que se trata de un chiste, ¿vale? Entonces veamos, por ejemplo, el titular que tenemos aquí en pantalla. Dice, Morena nombra a Gorila que camina como humano nuevo diputado plurinominal. Entonces esto es más como de un contexto político, probablemente creo que este es el presidente de México. Entonces es como una sátira a esos cargos políticos que digamos, no tienen ningún sentido o que las personas que nombran para esos cargos no son las más idóneas, ¿vale? Entonces por eso, digamos, crean la imagen del gorila ahí y utilizan a ese gorila para digamos, proyectar, sí, proyectar sería la palabra, la imagen de esta sátira. ¿Listo? Ah, bueno, este es un caso muy, muy polémico y probablemente ustedes lo hayan visto en las noticias también, que se discutió por un periodo de tiempo considerable y es las elecciones que ganó Donald Trump en 2016. ¿Sí? Y hay hasta un documental en Netflix, si quieren acceder a él, hablando sobre eso, de cómo la manipulación de la información permite llegar a la conclusión de que Donald Trump utilizó de manera desleal ciertas herramientas, llamémoslo así, de las redes sociales y de datos que son totalmente privados y que plataformas como Facebook no deberían vender ese tipo de datos y los vendieron ilegalmente a la campaña de Trump para que él pudiera saber qué tipo de intereses o cómo llegar o acercarse a las personas a través de sus creencias políticas, religiosas, ¿sí? Entonces no sé si alguna vez estuvieron relacionados con eso o veían el eslogan de la campaña política de Donald Trump, que era Make America Great Again, ¿sí? Nunca vamos a hacer a América grande otra vez, ¿sí? Y entonces, ¿qué él transmitía a través de ese eslogan? Que
Todos los inmigrantes eran la culpa de que Estados Unidos tuviera una situación difícil en esos momentos, que lo que había que hacer era optar por una posición totalmente de derecha, crear el muro, levantarlo, financiarlo de parte del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces toda esa desinformación de lo que realmente pretendía Trump en el poder se fue esparciendo, esparciendo, esparciendo. Y a pesar de que en las redes sociales no se creía que una persona que no tenía nada que ver con un mandato político tuviera la oportunidad de llegar a la presidencia, llegó y fue precisamente por eso, y por eso creó tanta controversia. ¿Listo? Entonces, abordemos un poco lo del párrafo que dice acá. Dice, en 2016, Donald Trump gana las elecciones de Estados Unidos utilizando la comunicación digital alimentada por rumores, y las noticias falsas tuvieron mucho más peso en la construcción de la opinión pública que los hechos concretos, los datos históricos y la verdad. En otras palabras, las personas construyeron su propia versión de la realidad a partir de lo que les parecía más lógico, atractivo o coincidía con lo que estaban acostumbrados a creer y no necesariamente la verdad. A esto, digamos que este es un punto clave, una característica muy común de las fake news, y es que crean en el individuo esa sensación de que ellos creen tener la razón, y porque es algo relacionado con lo que ellos están acostumbrados a creer, es verdad, ¿sí? Y es confiable, pero resulta que es totalmente lo opuesto. Entonces era ese concepto de hacer América grande otra vez. ¿Sí? ¿Qué era hacer América grande otra vez? Sacar a los inmigrantes del país, construir el muro, desvincular a muchas personas de bajos recursos a programas que ya estaban, habían sido adjudicados por el presidente anterior, que es Barack Obama, era Barack Obama, ¿sí? Todo ese tipo de cosas y noticias falsas que estaba generando esa campaña de Trump fue lo que lo llevó a la presidencia. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, este tipo de afirmaciones, digamos que Twitter es una de las redes sociales más polémicas en ese sentido, porque hay una cantidad, perdón, hay una cantidad limitada de caracteres para cuando tú la usas, entonces solamente puedes crear eh, un contenido que tenga aproximadamente unos 100 algo de caracteres, 120 creo que es, un poco más, poco menos. Entonces de eso se valen ciertos políticos para hacer lo que llamamos los famosos trinos, ¿sí? Y eso se presta bastante, se ha prestado bastante acá en Colombia para las fake news. Entonces, ¿cómo se ha prestado? Vamos, no sé, toman la imagen del perfil de Gustavo Petro o de Álvaro Uribe o bueno, de alguna figura pública, político, etcétera, etcétera. Ponen una frase muy controversial y se la adjudican a esa persona. Entonces luego esa persona o esa misma persona a quien se le adjudica esa frase o un noticiero van y corroboran dicha información y dicen, bueno, realmente Gustavo Petro no dijo esto, sino se trató de alguien que subió la imagen a tal red social y se hizo viral en minutos y todo el mundo la estaba compartiendo, pero resulta que no, Gustavo Petro no había dicho, por ejemplo, no sé, algo súper controversial, que estaba en contra del aborto, ¿sí? O que pretendía acabar o deslegitimar más bien las causales que están hoy día vigentes para poder hacer efectivo una interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Sería ese tipo de cosas. Entonces, Twitter se presta, perdón, para muchos de esos contextos o situaciones. Ahora veamos lo que les traduzco, lo que dice el tweet de Donald Trump aquí, que es en 2012, cuando él antes no estaba pues en esa carrera política de manera tan fuerte. Dice acá, el concepto de calentamiento global fue creado por los chinos, ¿sí? Con la finalidad de generar en Estados Unidos una competencia desleal, ¿sí? O de prácticamente que sacarlo de la mesa, de alguna manera, de la competitividad en cuanto a recursos económicos. Entonces veamos lo que tenemos aquí al lado. Dice, la estrategia de Scavino, jefe de campaña de Trump, consistió en crear supuestos sitios de noticias con datos ambiguos o falsos que ayudaron a crear una mala imagen de sus contrincantes políticos o del por qué sus promesas de campaña eran necesarias para el equilibrio de la sociedad estadounidense. Los votantes al final creyeron que lo que les resultaba más fácil creer. Las redes sociales jugaron un papel fundamental, pues los algoritmos que trataban de hacer que las plataformas ofrecieran solo contenido interesante o de relevancia para los usuarios, fueron los mismos que crearon una burbuja de información que terminó envolviéndolos en una mareja de contenido falso. Entonces es lo que yo les venía diciendo. Entonces viene contenido de acá, norte, sur, este, oeste, de todas partes del mundo, a asediar a la persona hasta que la persona termina de alguna manera creyendo cierta parte de la información y finalmente, no sé, o votando por ese candidato o apoyándolo en su manera de pensar, etcétera, etcétera, etcétera.
Es ese bombardeo de la información. ¿Listo? Entonces acá sí vamos a lo que teníamos como consejos, o llamémoslo así, tips, para evitar caer en esas fake news, como me preguntaban por allí ahorita en el chat. Creo que era Yolanda, si no estoy mal. Consejos para evitar las fake news. Entonces, examinar primero, si hablamos de un contenido digital, examinar la URL. Normalmente se utilizan URLs muy similares que falsifican, por ejemplo, a veces periódicos como, o revistas como Semana o El Tiempo, y tienen links, que los links son básicamente este tipo de enlaces, se les llama en español, que son los que tienen el nombre de la noticia muchas veces o de la página web, etcétera, etcétera. Es analizarlos y ver qué similaridad tienen con otro tipo de noticias o medios de comunicación digitales que comparten la misma información. ¿Vale? Este es el segundo paso que les iba a decir, que es investigar la fuente, es supremamente importante, sobre todo con lo que está sucediendo ahorita, que llegan esas cadenas de WhatsApp, que son fake news en muchas ocasiones, de cuál es la cura para el coronavirus, de que la gente debe tomar ciertos remedios caseros, de que se deben hacer ciertas prácticas a veces incluidas en parámetros o digamos, en creencias religiosas, llamémoslo. Y simplemente yo puedo ir a sí mismo, como yo puedo ir a internet y hacer un clic, un clickbait, porque el titular me llamó la atención. Asimismo, yo puedo ir a verificar esa información en un motor de búsqueda como Google, porque también es algo muy sencillo, algo a lo que es muy sencillo de acceder. ¿Vale? Analizar las imágenes, eso es súper importante, porque muchas veces, bueno, muchas veces no, hoy día, sobre todo los jóvenes, y las personas que utilizan estos medios de comunicación digitales se guían bastante por las imágenes. Las imágenes son las que crean esa controversia o esa curiosidad o ese morbo para llegar o acceder a la noticia. Como veían ustedes ahorita, el de la bodega de Petro es un ejemplo clarísimo de cómo se pueden evitar las fake news. ¿Sí? Ustedes analizan la imagen, vean que no tenga, digamos, que no esté pixelada, que en una parte esté súper clara la imagen y en otra esté, digamos, pixelada o no sea muy clara. ¿Sí? Ese tipo de indicios nos dan a entender que probablemente se trate de una imagen modificada, ¿sí? O una imagen que no tiene nada que ver con la noticia en cuestión. La siguiente, fíjate en la web, o sea, me suena muy, muy obvio, pero pues como les daba el ejemplo de los websites que tienen que ver con noticias satíricas, ya mucha gente que usa esos websites sabe a qué se refieren, pero hay ciertos casos que se presentan donde las personas que no conocen que existen este tipo de sitios comparten las noticias, y gente dentro de su mismo círculo que tampoco saben que esos sitios existen siguen compartiendo hasta que se generan rumores y luego imágenes y luego cadenas de WhatsApp que probablemente surgen de una pequeña sátira, ¿sí? Y que la gente cree de manera inocente. Entonces por eso hay que fijarse en la web también. ¿Listo? En esos sitios de renombre. Por ejemplo, no es lo mismo entrar a noticiascaracol.com o altiempo.com o alespectador.com que a noticias chistescol. ¿Sí? Cuando a mí me dicen noticias chistescol.com, pues yo digo, bueno, esto no creo que sea muy fiable, o esta página no creo que me vaya a brindar una información veraz de lo que yo estoy buscando. ¿Listo? Y por último, contrastar la información, lo que les venía diciendo, usar Google. Entonces, si ustedes usan Google, van y buscan, bueno, aquí encontré que en el caso, por ejemplo, que fue un caso real, con un youtuber muy conocido en España, utilizaron su imagen para crear una noticia falsa y adjudicarle la autoría de haber sido el autor físico, no, perdón, el autor intelectual del carro bomba en esta institución de policía, la academia de policía. Entonces, eso ya es algo gravísimo, porque están utilizando la identidad de una persona que es una figura prácticamente que pública ya, para tergiversar la información y que la gente empiece a creer que porque en esa foto está un poco, no sé, trajinado o tiene un aspecto como que genera desconfianza. Por lo tanto, es verdad, ¿no? Porque cuando vemos una persona como desarreglada, como un poco sucia o sudando, bueno, con determinados rasgos en una foto, y abajo pues el comunicado que decía que efectivamente era él el que había generado este atentado,
genera discordia entre las personas y empiezan a compartir por ese sentimentalismo, ¿no? Perdón, el sentimentalismo que genera de que sucedió este accidente, allí este acto terrorista, entonces tenemos que encontrar un culpable lo más pronto posible, ¿no? Es ese juego de los medios también. Que sucede este accidente, ellos inmediatamente tienen que contar una verdad, pero su verdad, no necesariamente la verdad que la verdad transparente, llamémoslo de esa manera. ¿Listo? Entonces acá hay como una pequeña infografía que resume un poco lo que les venía diciendo: confirmar, desconfiar, contrastar, identificar y esperar. ¿A qué también me refiero con esperar? Es muy, muy pertinente esperar, porque probablemente no se salga un breaking news, que ya está la cura para el coronavirus. Sí, o una vacuna en Francia, o una vacuna o bueno, sí, ese tipo de titulares también, ¿no? Que recortan la información, esconden una parte para que la gente vaya y haga su clickbait. Eso hace parte de las fake news, que dicen, ya se encuentra la vacuna del coronavirus. Breaking news. Pero digamos que uno entra a la noticia y resulta que el artículo se desarrolla y dice que no, que la probaron en un animal, pero que no la han probado en seres humanos. Entonces está la vacuna, pero en un animal no se sabe si aún ha funcionado o se ha probado en seres humanos. ¿Sí? Entonces ese tipo de juegos de palabras y de ocultar cierta información y mostrar otra. ¿Vale? Mostrar solo una parte. La herramienta más básica para terminar, pues Google, lo que les digo, siempre estar contrastando la información. ¿Cómo saber? Ustedes me preguntaban. Pues la manera principal de saber cómo acabar pues con las fake news es de esa manera: contrastar la información y consultar en diferentes enlaces de medios de comunicación o canales de comunicación digitales, ¿vale? Entonces, ahora voy a compartirles otra situación aquí relacionada con la prensa y de cómo el impacto que tiene esta. Listo, denme un segundo, ya les pongo el link aquí un momento. No tardo. Dame un segundito. Por ahora, si tienen alguna duda hasta el momento, algún comentario, alguna aclaración para hacer ahí en el chat, pues los voy a estar leyendo, chicos, si necesitan aclarar algo del tema que estamos trabajando en este momento. ¿Vale? Un segundo que estoy viendo el otro correo para poder mostrarles esta información. Bueno, David, no sé si viste el video que te había enviado para poner un fragmento de esto y luego hacer como una acotación, una explicación al respecto. No sé si sea posible transmitirlo por aquí para que me cuentes. ¿Aló? ¿David? Profe, listo. Sí. Ahora sí, perdón. No, El tranquilo. micrófono estaba desconectado. No, creo que no es posible. O sea, no es seguro. Ok, listo. Pero no sé, o Bueno, sea, pues podríamos poner un fragmento, a ver, y hago la prueba. A ver qué se listo. puede hacer. Y si no, yo hago el corte del video o algo, no sé. Pero, pues, Bueno, pues sí, también podría ser eso y más bien se deja el link abajo del video que se utilizó para que vayan a consultarlo. sí, Podría ser de también. esa manera. Listo, vale, listo. Entonces voy a compartirlo. Es un video corto, chicos, o sea, bueno, largo el video, sí es largo porque es un videoblog y también hace parte de esto de analizar los medios de comunicación o los canales de comunicación a los que estamos accediendo hoy día en la prensa, que probablemente no es prensa profesional, pero sí se ha convertido en una manera de acceder a la información que no tenemos tan a la mano, ¿sí? Que hace parte de diferentes momentos históricos, no solamente de nuestra cultura, sino de otros tipos de cultura, perdón. Entonces, en este caso hay, llamémoslo youtubers o videobloggers, como quieran llamarlo ustedes, que hacen ese tipo de contenido con la finalidad de generar visibilidad de ese tipo de grupos culturales, de ese tipo de grupos sociales que están envueltos en determinada situación económica o política o cultural, etcétera, etcétera. En este caso voy a pasarles un fragmento, un pequeño fragmento de 3 minuticos
de un youtuber que se llama Clavero. Es un youtuber español o videoblogger español que hace contenido alrededor del mundo, pero más que un contenido de viajes o de que él hace una especie de turismo, pues llamémoslo pretencioso, no, de ir a conocer como la comida típica, de ir a conocer, no sé, los lugares más icónicos, no tanto eso, sino él ahonda un poco en ese sentido de prensa, en el sentido de brindar la información de qué es lo que está sucediendo allá a diferentes niveles, sociales, económicos, todo lo que tiene que ver con lo público, etcétera, etcétera. Entonces este video se titula Los niños abandonados de Kamalapur en Bangladesh. Entonces él muestra un poco cuál es la cotidianidad de esa sociedad y por qué es importante visibilizar un poco este tipo de contenidos, ¿vale? Que si bien están al otro lado del mundo con respecto a nosotros, es importante visibilizarlos y ya vamos a discutir por qué. Y por qué también tiene que ver con la prensa, ¿vale? Ya les comparto pantalla de nuevo, denme un segundo. Listo. Entonces, no sé si todos vean ahí claro el video, me avisan si lo escuchan. Voy acá a darle optimizar para que lo escuchen aún mejor y listo. No sé si todos vean claro para que me confirmen ahí para poder ponerlo. Ya se ve. Listo, vale. También. Buenos días desde la ciudad de Dhaka, capital de Bangladesh. Nos encontramos otra vez con Lethal Crisis, que hoy vamos a ir a ver otra de las realidades de esta ciudad. Y es que vamos a ir ahora mismo a la estación central, bueno, la estación más famosa de aquí, Dhaka, que es muy famosa mundialmente por aglomerar a cientos y cientos y cientos de personas en trenes donde no caben y se tienen que subir encima. Probablemente eso no lo vamos a ver hoy, no sé hasta qué grado vamos a ver eso hoy, pero lo que sobre todo vamos a ver es la vida que se crea en las vías del tren. Por lo que tengo entendido, realmente se llena tanto, como dice Pau, esos trenes en los periodos de vacaciones, cuando comienzan las vacaciones, porque todas las industrias de Dhaka básicamente se basan en aglomeración de las personas de la zona rural que vienen aquí a trabajar. Entonces es precisamente cuando hay vacaciones, las pocas veces al año que hay, es cuando todos a la vez quieren ir para los pueblos, ¿vale? Pues estamos en la estación de Kamalapur, que es la más grande de Bangladesh, y una de las cosas curiosas de esta estación es que se ha creado un espacio de convivencia dentro de esta estación, por lo que digamos que hay una vida en Dhaka que es la vida de la estación, y entre ellas hemos leído por internet, no sé si lo vamos a ver, pero hay historias muy trágicas y la mayoría relacionadas con niños pequeños. Espero realmente no encontrar estas historias, pero es probablemente, o sea, se encuentran por otros sitios. Es como en todas las ciudades, en las partes alejadas del centro, pues bueno, donde acaba la gente más pobre y más marginal, así que vamos a ver. Y como ya os comentaba en el anterior vídeo, seguimos siendo los únicos blancos en todo este lugar, aunque estemos en una estación realmente importante. Sí que se ven chavales que tendrán unos 15 añitos, ¿no? Limpiando parabrisas y llevando los carritos de maletas, pero bueno, tampoco están, es decir, eso no es algo raro aquí. El trabajo infantil desde esas edades es algo normal, que bueno, al final pues es para ayudar a sus propias familias, ¿no? Pero la cosa es encontrar a niños realmente pequeños. Y si os fijáis, aquí tenemos la compra de boletos, tenemos aquí toda la cola de hombres y la cola de las mujeres, y eso de ahí supongo que es donde compran los boletos del tren. Pero como ya sabéis, sigue la religión musulmana, así que las mujeres y los hombres han de ir separados. Y ahora eso sí, hemos de encontrar cómo entrar a las vías sin tener que comprar ningún tipo de boleto. Yo supongo que se debe poder, pero no tengo absolutamente ni idea de dónde es. Si no, con toda la gente di que vamos a hacer fotos. Veamos. Aquí hay una entrada, pero no sé si vamos a poder entrar. Tú métete. Yo creo que se entra. Mira cómo nos mira. Y ya estamos en lo que parecen ser las vías. Bangladesh, teniendo en cuenta eso, se ve bastante bien cuidada, limpia, o sea, en buenas condiciones está esto por ahora. Que sí, estamos encontrando realmente esa realidad. Yo contaba con que habría que seguir por las vías para fuera de la ciudad, porque aquí hay familias, digamos, de más altas clases, pero no, están aquí mismo, entre la gente de clase media alta. Como estáis viendo aquí, hay un niño que simplemente está recogiendo plásticos para ganarse un poco la vida. They are here for work with the plastics. Yeah.
y nos explicaba que bueno, que estos niños viven por aquí alrededor, pero que sí trabajan aquí recogiendo los plásticos. Hemos preguntado sobre un tren que estamos viendo aquí, que está muy viejo, muy abandonado, que tiene todo lleno de ropa como colgada de las ventanas, que creemos que probablemente pueda ser parte de esta casa de estos niños o de gente que vive en la estación. Y nos ha dicho que sí, que bueno, que parte de los niños viven aquí en la estación y parte viven fuera y se van moviendo. Vale, de lo que se está hablando es justamente de este tren, que hay uno aquí y otro detrás. Fijaros que aquí están secando la ropa. Y la verdad es que venimos sin información, y no porque no la hayamos buscado, sino porque realmente apenas hay información por ninguna parte. Simplemente he visto alguna que otra foto. Estamos puramente explorando a ver qué es lo que podemos sacar y qué es lo que podemos deducir de esta trágica historia. No se oye el micrófono, profe. Perdón, listo, ya. Ahora sí lo había muteado acá atrás, lo siento. Entonces, lo que les quería decir, ahí como para cerrar, lo que quería que vieran con este video es cómo están cambiando los canales de comunicación, ¿vale? Y ese tipo de canales de comunicación a los que acceden las nuevas generaciones se juzgan o de pronto se sesgan a creer que no es información veraz o que simplemente es con el fin de entretenimiento. Tal vez es otra manera, otro formato, otro tipo de canal totalmente diferente, pero no quiere decir que, digamos, no deba considerarse como algo válido. En este caso, si se dan cuenta, en el principio, ustedes podrían notar en el principio del video, cuando él muestra a los niños, él dice como, bueno, ellos trabajan aquí, y no dice nada más, como que no hay digamos, un trasfondo para decir, bueno, ¿y por qué usted dice eso? ¿De dónde saca esa conclusión? Porque lo ve ahí en los carriles del tren nomás. Entonces ya después sí pasa a otra escena donde habla con una persona de allí de la estación y le pregunta, y le dice, bueno, ellos viven acá cerca, ¿qué hacen acá? ¿Sí? Y él le pregunta para que se vea que no es solamente por el clickbait o porque accedan a esa información con la finalidad de generar visitas o generar suscriptores, sino también con la finalidad de corroborar la información. ¿Listo? Entonces, pueden mirarlo por YouTube. ¿Listo? Yo les voy a pasar el link ahorita, los invito a verlo y podemos discutir un poco sobre ese tipo de periodismo la clase de mañana, si les parece. ¿Listo? Quedaría como una pequeña, un pequeño trabajo. ¿Listo? Simplemente ver el video y mañana comentamos acerca de él en la clase. Si les parece, chicos, listo. Yo igual le voy a pasar el link creo que ya le pasé el link a David y igualmente lo pongo aquí por el chat, ¿vale? Para ir cerrando. Importante también lo que les comentaba David de la hoja de ruta. Yo estoy muy pendiente de eso, lo siento, de ir revisando cada una de ellas y que no se dejen llegar el último día para presentarla, ¿vale? Ahí está el link del video y nada, chicos, nos vemos mañana, que estén muy bien, descansen y quédense en casa, no salgan. Entonces, chicos, les recuerdo entonces no se salgan todavía, por favor, lo de la asistencia, ¿listo? Les recuerdo, otra vez como ayer, escríbanme su nombre completo en el WhatsApp, ¿listo? Ojalá sin errores ortográficos y completo, los dos nombres y los dos apellidos. Bueno, gracias y por venir, y pues gracias a Juan y gracias al profe por acompañarnos Chicos, que estén bien, por hasta luego. la clase de hoy.